Sí. Bueno, tienen 45 minutos. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi tesis doctoral se titula Modelo de gestión para la competitividad de la pyme en Colombia. Lo que ya presentamos lo omitimos. Omitimos lo que presentamos, ok. Sí, todo lo que Entonces voy a presentar los resultados de la investigación, sí, porque ya todo esto lo presenté. sí, todo eso yo lo... Perfecto. Sí, Aquí está. Bien. Dentro de los resultados de la investigación está primero la caracterización del entorno, que corresponde a uno de los objetivos específicos de la investigación. Dicha caracterización del entorno se basa en el análisis PESTAR, es uno de los instrumentos más reconocidos para la evaluación del impacto que ejercen variables como política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal sobre el entorno de una organización, ¿verdad? O un sector económico. Dentro de esas análisis que me permitía hacer está entonces el análisis político, el análisis económico, el análisis social, el análisis tecnológico, el análisis ambiental y el análisis legal. Los resultados arrojados a de ese análisis, de esa metodología, dan cuenta de que dentro del análisis político el gobierno nacional ha mostrado especial interés en impulsar el crecimiento de las pymes en Colombia, razón por la cual ha establecido ciertos mecanismos de apoyo dirigidos a aquellas empresas que cumplan con las características establecidas. Dentro de ese apoyo está, por ejemplo, el apalancamiento a través de banca de segundo piso y por sectores. Por ejemplo, para el sector agropecuario utiliza una entidad denominada Finagro, ¿sí? Donde hay unas líneas de créditos blandos. Para acceder a esos créditos es necesario utilizar la banca privada como tal o el único banco público que tenemos de primer piso, que es el Banco Agrario. Sin embargo, vuelvo y reitero, hay una dificultad y el desconocimiento por parte de los pequeños y medianos empresarios de estas líneas de crédito. Es decir, la información no va a quien debe tenerla. La información se queda, por ejemplo, en los grandes empresarios, que son los que acceden. Prueba de ello es que unos subsidios que en el gobierno de entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que estaban dirigidos a pequeños empresarios incluso de la agro, fueron otorgados a grandes productores agropecuarios, lo que llaman agroingreso seguro. Y también ocurre con los créditos para potenciar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas también. A través de Bancolde hay una línea de crédito especial, sin embargo, no llega, primero por el desconocimiento de la información y segundo porque tampoco hay la asesoría que se requiere para las pymes en este sector. No es posible tener pymes exportadoras si no se tiene una asesoría por parte de alguna entidad, en este caso pública o privada. La única entidad pública que de pronto pudiera contribuir es ProColombia, pero como lo dije anteriormente, está ubicada en la ciudad de Bogotá y en los entes territoriales es difícil encontrar asesoría de este tipo. Aparte de lo anterior, pues si bien hay estas intenciones por parte del gobierno, por otro lado hay un perjuicio a las pequeñas y medianas empresas y es a través de las reformas tributarias, ¿sí? Que ya habíamos hablado de ello. Entonces, digamos lo que si tenemos que evaluar el aspecto político en estos momentos, digamos que está en un nivel medio para las pymes, más que todo por el desconocimiento que hay. No hay una caracterización como tal de ellas y no hay una entidad del Estado como tal que sea enfocada a ellos. Es decir, las entidades del Estado están enfocadas al sector empresarial a nivel macro, no clasifican ni sectorizan. La única clasificación que existe es a través de la ley como tal, pero bajo una tipología por el tamaño como tal. Dentro del análisis económico que hemos realizado, se observa que los resultados más recientes muestran mayor participación económica de las pymes y el sector servicios, un 56%, seguido por la industria y construcción con 21%, 8% minería y 6% agro. Aparte de esto, las pymes como tal, si bien contribuyen al 80% del empleo, contribuyen a menos del 50% en la producción global.
eso denota entonces que hay una brecha en cuanto a productividad se refiere. Y esa brecha no solamente se genera por la falta de un modelo de gestión al interior de la pyme, sino por lo que ocurre en los sectores por un lado y lo que ocurre en el entorno también, no solo a nivel político, sino también a nivel económico. Analizando variables como por ejemplo el acceso a crédito. Por un lado es demasiado costoso y eso uno lo combina también con el desconocimiento, la falta de una educación financiera que tienen las pymes para aprovechar de pronto apalancamientos distintos a un crédito formal, porque una pyme en Colombia tiene la facilidad para poder apalancarse primero a través de factoring, por ejemplo, que muchas veces, y aquí se aprovechan las grandes empresas, cuando una pyme es proveedora de una gran empresa, generalmente le paga entre 60 a 90 días y algunas hasta 120 días los productos que ella le provee. Ello, pues, obviamente impacta en la liquidez de la empresa. Sin embargo, ahí existe el factoring y solo es utilizado por el 5% de las pymes. Es decir, una pyme que tenga una factura de una gran empresa que le deba a 90 días puede acudir a un banco y el banco le da el valor de la factura descontándole un pequeño porcentaje, obviamente, que cobra y puede apalancarse en ese momento, pero el desconocimiento pues, hace que no se haga uso y solo del 5% del total de las pymes. Aparte de eso, de la escasa, digamos así, o del impacto que puede generar la falta de utilización, otro de los aspectos que pudiera utilizar las pymes, que obviamente cumplan los requisitos, es a través del mercado de capitales. Más que todo las medianas empresas que cumplen la condición para poder cotizar en bolsa, no lo hacen por el desconocimiento. Sí, es una forma también de obtener recursos. Sin embargo, la mayoría de las pymes, para obtener recursos, recurren al patrimonio de los socios, cosa que no hacen las grandes empresas. Ese es otro problema que se presenta en el aspecto económico. Dentro del análisis social que hicimos, a pesar de que hubo un proceso de paz que disminuyó la intensidad del conflicto armado, el actuar de otros actores del conflicto, como las denominadas bandas criminales, incluso carteles mexicanos que ya tienen presencia y hacen presencia en Colombia para asegurar el envío de droga hacia México, dada de que un actor importante se desmovilizó, como fueron las FARC, y entonces esto ha ocasionado problemas a las pymes más que todo. Primero porque las grandes empresas tienen su aparato de seguridad y su forma de enfrentar un poco este tipo de criminalidades. Segundo, que ha aumentado la extorsión a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el sector como comercio y el sector agro, ¿no? Ha aumentado y aparte de eso, delitos como el robo, el atraco a mano armada, que muchas veces coge la policía a los infractores y son soltados o dejados en libertad al poco tiempo y vuelven a ser reincidentes. Entonces, por un lado están enfrentando extorsiones, robos y por otro lado hay zonas vedadas en Colombia y entonces hay problemas de infraestructura, de transporte de las mercancías de las pymes hacia ciertas zonas. Incluso hay zonas que pueden representar un excelente potencial de mercado, pero que no son exploradas por las pymes por temor a ser objeto de este tipo de delitos. Sí, entonces, en el aspecto social sí se evidencia un panorama bastante sombrío para las pymes. En cuanto al análisis tecnológico, pues las empresas grandes siempre están liderando la adopción y la apropiación de tecnologías avanzadas, evidenciando esta tendencia en todos y cada uno de los estados de la cadena de valor. ¿Sí? Sin embargo, hay ciertos avances en las medianas, no tanto así en las pequeñas. Y entonces son muy reactivas en cuanto a tecnología se refiere. ¿Por qué reactivas? Porque mientras se desarrolla una tecnología, luego viene la apropiación, los resultados económicos de esa apropiación tardan demasiado. Obviamente por la imposibilidad de las pymes de acceder a ellas y el desconocimiento como tal también de esas tecnologías. Está sucediendo en el área de las ventas como tal que no están haciendo uso de las plataformas digitales para vender
y ya hay competencia, no solo presencia acá en Colombia, sino a través de las plataformas virtuales que se convierten en un problema y en una amenaza para las pymes a la hora de enfrentar una competencia, porque se están enfrentando a grandes, digámoslo así, competidores a nivel internacional y que no pagan y no tributan impuestos acá en Colombia, por ejemplo. En cuanto al análisis ambiental, si bien existe una normatividad para la protección ambiental que es cada vez más rígida y que empezó con la expedición de la Ley del Medio Ambiente en el año 99, se han ido expediendo decretos que han vuelto más rígida el aspecto de la responsabilidad social ambiental. Sin embargo, hay aspectos que no están contemplados en la ley, pero que sí el mismo entorno exige a las pymes por cuanto hay un nicho del mercado que está comprando cada vez productos amigables con el medio ambiente. Y entonces, independientemente que la ley lo exija, el entorno mismo está exigiendo que las pymes sean socialmente más responsables. Y socialmente más responsables en virtud de que sigue creciendo el mercado, el nicho de mercado que compra productos saludables y que sean amigables con el medio ambiente, sobre todo de la población joven, ¿sí? En cuanto al análisis legal, el Gobierno Nacional actual ha desarrollado diferentes estrategias normativas para el apalancamiento del emprendimiento y para incentivar la creación de nuevas empresas. De hecho, estas iniciativas, hace poco profirió el Gobierno Nacional un decreto que reglamenta 0 impuesto de renta para emprendedores durante los primeros 7 años. ¿En virtud de qué? A la alto cierre de empresas. Cuando inicia, a los 5 años de cada 10, 7 han cerrado. Y entonces el gobierno, para incentivar a emprendedores a crear empresas, otorga, digamos así, 0 impuesto a la renta, el cobro de 0 impuesto de renta durante los 7 primeros años para favorecer la sostenibilidad de estas empresas, ¿sí? Pero también hay otros aspectos que no son aprovechados. Si uno analiza, por ejemplo, el tema de zonas francas, llámese la zona franca un territorio geográfico que tiene unas particularidades en materia tributaria, de aduanas y de preferencias también. En el caso colombiano, si una empresa se encuentra ubicada en una zona franca, está exenta del pago de IVA. Con todo eso representa, significa un 19% menos en el precio de un bien, un servicio que la pudiera hacer más competitivo. Y lo otro también es que solo pagan un 15% del impuesto a la renta. Pero fíjense, si uno mira la distribución geográfica de la zona franca, en lo que respecta a la costa atlántica, por ejemplo, hay en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, puertos, y solo un Valledupar hay una sola franca. Del resto de departamentos no tiene, salvo iniciativas individuales de empresas. En el caso de Montería, por ejemplo, hay una clínica o 2 clínicas que solicitaron la aprobación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ser una zona franca, sí, pero es solo una empresa, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando hay esa solicitud? Pues obviamente esas empresas no pagan IVA de sus productos y aparte tienen el beneficio de solo pagar el 15% de impuesto a la renta. Si esto es utilizado por las pymes, pues tendrían un apoyo a su competitividad, no solamente en los precios, sino en la forma de proveerse de ciertos bienes y servicios de materia prima para poder producir los bienes y servicios que necesitan. Entonces, en materia legal hay desconocimiento de beneficios por parte de los empresarios de las pymes. Y eso indica que no están aprovechando lo que el gobierno, los gobiernos anteriores han legislado para, en favor de estas empresas. Bien, este es un resumen del análisis pestal que se hizo en la investigación. Los factores económicos, las pymes generan el 80% del empleo formal en el país. Hay un clima económico relativamente favorable para las pymes en estos momentos. Hay una tendencia leve a la desaceleración económica. Sin embargo, a pesar de ello, Colombia en crecimiento económico está por encima del promedio de Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica es 1.9. En estos momentos Colombia experimenta un crecimiento bordeando el 3%. Producto sí de pronto de una revaluación y la mayor venta de derivados de la minería y del petróleo y demás, pero sigue siendo bueno frente a otros países con economías similares. En los aspectos políticos, pues el diseño de políticas de gobierno enfocadas a
al apalancamiento de las pymes, el acceso a créditos preferenciales y el apoyo al crecimiento y la innovación. Factores legales, análisis de beneficios para pymes y nuevos emprendimientos. Es necesario estar al tanto de esas leyes que los benefician. En cuanto a factores ambientales, una normatividad cada vez más rigurosa, pero también la exigencia por parte de los consumidores a la compra de productos cada vez más amigables con el medio ambiente. Y es decir, eso conlleva a que las pymes deban ser socialmente más responsables con el medio ambiente. En cuanto a factores tecnológicos, es evidente que se hace necesario la disminución progresiva de la resistencia a las tecnologías emergentes por parte de las organizaciones. Sin embargo, lo que está impulsando la adopción de tecnología no es la iniciativa propia de las pymes, es la exigencia de los mismos clientes. Por ejemplo, la irrupción de plataformas como empresas como Rappi ha hecho que haya pymes que necesariamente acudan a este tipo de plataformas porque los clientes lo están exigiendo. Pero veo una brecha como, por ejemplo, aunque no está dentro de la investigación como tal, del estudio que dice, así a manera de entrevista, cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con directivos y dueños de pymes, encontré una sorpresa de que hay muchos que no utilizan datáfono, por ejemplo. Y el avance en los negocios está determinando que la gente está pagando cada vez menos con dinero y más con plástico. Pero si no tienes la herramienta para pagar con plástico, pues obviamente te estás quedando rezagado. Y el mismo consumidor te está sacando del mercado ante la imposibilidad de tú adoptar una tecnología que te va a beneficiar más que te va a perjudicar. Dentro de los factores sociales se ha reactivado la extorsión a pequeños y medianos empresarios en diferentes partes del país. Obviamente eso dificulta la venta de bienes y servicios, también afecta la rentabilidad de las empresas al tener que pagar una extorsión y también la incursión en nuevos mercados porque hay zonas vetadas por la extorsión como tal. Bien. Dentro de la caracterización del entorno económico, social, jurídico y tecnológico de las pymes en Colombia encontramos esta distribución de empresas por sector y tamaño. En el sector agropecuario el 97% son microempresas, ¿verdad? Pero encontramos un 2% de pequeñas empresas y un 0,3% de medianas empresas, frente a un 0,1% de grandes empresas. En el sector comercio encontramos un 99% de microempresas frente a un 0,3% de pequeñas empresas. En el sector de la construcción encontramos un 98% de microempresas frente a un 1,6% de pequeñas empresas y un 0,2% de mediana empresa. En el sector industria un 99% de microempresas, un 0,5% de pequeñas empresas. Y en el sector servicio un 99% de microempresas y un 0,6% de pequeñas empresas y un 0,1% de medianas empresas. Si bien es cierto de que el grueso del tejido empresarial colombiano está en las micro, ¿verdad? En empresas que tienen menos de entre 1 y 10 empleados, el aporte más significativo está en el empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas. Bien. Otro de los resultados de la investigación es la caracterización del entorno económico, social, jurídico y tecnológico de acuerdo al análisis de las 5 fuerzas que planteaba Michael Porter. En este caso, analizamos los sectores de la construcción, el sector agropecuario, el sector comercio, el sector industrial y el sector servicios. Se considera pertinente hacer uso del instrumento de planeación estratégica de las 5 fuerzas de Porter, el cual permite medir la incidencia en la dinámica de cada una de las industrias. Primero analizamos el entorno y la incidencia del entorno en las pymes y luego analizamos las industrias como tal, dada la metodología planteada por Michael Porter. Bien, en el sector de la construcción se presenta en cuanto a la variable de amenaza de nuevos competidores entrantes. La participación de los participantes del sector de la construcción ha permitido ampliar la oferta y el número de potenciales oferentes en los procesos de contratación. Aquí todos esos nuevos
participantes son multinacionales, ¿verdad? Debido atraídos por el auge de la construcción de grandes vías y de obras de infraestructura del país, han entrado a Colombia. Pero más que una amenaza para las pequeñas y medianas empresas, se ha convertido en una oportunidad, por cuanto muchos de los servicios que prestan estas constructoras, grandes empresas de la construcción, son subcontratados a las pymes. Entonces, en este caso, no representa una amenaza, sino una oportunidad para las pymes en el sector de la construcción. En cuanto a rivalidad entre competidores, se observa un nivel elevado de subcontratación, el cual abre oportunidades, como lo habíamos dicho. Es decir, más que rivalizar, hay una oportunidad como tal, y ahí disminuye la rivalidad como tal. En cuanto a poder de negociación de los proveedores, existe una amplia oferta de proveedores en el sector de la construcción y en el sector de la infraestructura, suficiente incluso para cubrir la oferta nacional. Luego, a mayor número de oferentes como proveedores, menor fuerza de negociación tienen los proveedores frente a las pymes del sector de la construcción. En cuanto a amenazas de sustitutos, los servicios de construcción son difícilmente sustituibles. No existen amenazas latentes en cuanto a ese aspecto se refiere. En cuanto al poder de negociación de los clientes, el 50% de los sectores productivos de la economía nacional se relaciona de alguna manera con el sector de la construcción. Luego, el poder de negociación frente a los clientes lo tienen las pymes en ese aspecto. Entonces, en el sector de la construcción, dadas las 5 fuerzas de Michael Porter, podemos decir de que existe una favorabilidad de las pymes de ese sector. En cuanto al sector agropecuario, amenaza de nuevos entrantes, pues la amenaza es alta en tanto que el gobierno estimula a través de diferentes incentivos el potenciamiento de la industria agro, eliminando barreras de entrada. ¿Qué barreras de entrada? Por ejemplo, los tratados de libre comercio, ¿sí? Y todo lo que esto trae, no solamente a nivel de disminución de aranceles, lo que permite el ingreso de multinacionales al sector agropecuario, sino también legislando a favor de ellas. Le doy un ejemplo: la resolución 970 prohíbe que un campesino destine parte de su cosecha para semilla. Está prohibido. Y el instituto encargado de hacer la vigilancia, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, puede tomar y retener la semilla que había destinado para la cosecha, incluso imponiéndole sanciones económicas. ¿Y esto por qué? Porque a partir de esa legislación, la 970, es obligatorio que para poder sembrar, para poder comprar semillas, sean semillas certificadas. Pero uno mira el panorama y el 95% de las empresas que se dedican a la certificación de semillas son multinacionales. Solo un 5% son locales. Y había muchas pymes que se dedicaban a la comercialización de semillas y no pueden hacerlo a partir de esa resolución porque ingresaron las multinacionales. Incluso algo que uno pudiera sacar de las teorías de la conspiración, pero por ejemplo multinacionales como Monsanto, que pasó de ser una multinacional solo de semilla a pertenecer a Bayer, una multinacional farmacéutica, entenderá el peligro que representa de que una misma empresa sea fabricante de semillas para la producción de alimentos y a la vez sea fabricante de medicinas. Puede uno inferir que pueden hasta inocularle enfermedades para luego venderle las medicinas. Y esto no es descabellado teniendo en cuenta literatura que existe, incluso un libro que yo leí que se llama El Libro Negro de las marcas. Incluso hay evidencia sobre eso, pero usted sabe que los mismos dueños del poder económico que también tienen los medios de comunicación, y muy poco va a salir esto a relucir. Aparte de la amenaza de nuevos entrantes, la rivalidad entre competidores observa una rivalidad alta en la medida en que las grandes empresas están buscando absorber las dádivas y beneficios del gobierno, quitando oportunidad a pequeños productores. Ya lo dije con el ejemplo de Agroingreso Seguro y ya lo dije con las líneas de crédito a través de la banca de segundo piso. Y entonces esa rivalidad es bastante alta. El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que altamente dependiente de los servicios de transporte para su proceso de distribución, a los cuales tiene que adaptarse permanentemente. Colombia tiene un déficit en cuanto a vías se refiere, y más aún en las vías terciarias, es decir, que van de los pueblos de las cabeceras municipales a las poblaciones rurales, y entonces eso dificulta un poco el sacar los productos del agro y los encarece, además de ello, y con el riesgo de que puedan perderse debido a las condiciones climáticas, porque cuando las condiciones climáticas son adversas, pues obviamente los productos no pueden salir, y eso implica
de que aumente el precio de ellos, ocasionando incluso inflación. Además de ello, el poder de negociación entre los proveedores, hay algo, y es que Colombia está importando 10 millones de toneladas de alimentos. Alimentos que podemos producir acá, no lo estamos produciendo, sino que lo estamos importando. Les doy el ejemplo del 50% del arroz que consumimos es importado. Por cada tonelada de maíz que producimos debemos importar 4. Y eso es un contraste con toda la potencialidad que tiene el país en materia de tierras para poder cultivar esos alimentos. Colombia tiene 22 millones de hectáreas de tierra cultivable que se pueden cultivar, pero solo cultiva 5 millones. De esas 5 millones, solo 1,5 millones son cultivadas por pequeños productores, ¿verdad? Porque la gran mayoría es utilizada por los grandes terratenientes para la ganadería como tal. Y de hecho, Colombia tiene una alta tenencia de la tierra. El 46% de la tierra cultivable en Colombia está en manos del 0,4% de la población. Imagínense esa desigualdad. Y si a eso le sumamos que los mismos dueños de la tierra son dueños del poder político y dueños del poder económico, se imaginarán que a ellos no les interesa que el campo sea rentable. De ninguna manera, porque si el campo es rentable, el campesino no sale de la tierra. En cambio, así pueden seguir acaparando más tierra. Y cuando no se puede, el poder económico se unió con elementos o bandas, en este caso paramilitares, para despojar de la tierra a los campesinos. Eso lo vimos ya en la historia nuestra, y ahorita hay una ley de restitución de tierra que, a pesar de que ya está sancionada, aquellos reclamantes de tierra que pudieron evidenciar que fueron despojados de eso, los están asesinando por reclamar algo que les pertenece. Entonces, ese conflicto social en Colombia en cuanto al sector agropecuario es bastante lamentable, y eso ha hecho perder competitividad al agro colombiano. Amenaza de sustitutos. La amenaza es media, considerando que en ocasiones se tiende a sustituir los productos agrícolas por las llamadas comidas chatarra, por ejemplo. Sin embargo, se reconoce la tendencia a incrementar la alimentación sana. Y entonces, por eso, una cosa equilibra a la otra, y consideramos que la amenaza de sustituto es media. El poder de negociación de los clientes. El poder de negociación de los clientes es bajo, dada la oferta que existe amplia de grandes y pequeños productores como tal. Sector comercio. Amenaza de nuevos entrantes. La amenaza es alta, tratando de que, tanto que los tratados de libre comercio han abierto la puerta de ingreso a competidores internacionales. De hecho, prácticamente las pequeñas y medianas empresas, incluso grandes, de establecimientos de comercio, almacenes de cadena, han desaparecido para darle cabida al ingreso de capital extranjero, incluso afectando a pequeñas tiendas. Las tiendas de barrio han sido afectadas porque hay ahorita un formato que llaman el formato de comercio minoristas. Almacenes como Ara, que son de portugueses, Justo y Bueno, D1, han incursionado en los barrios, y ellos están poniendo en peligro la permanencia de las tiendas de barrio como tal. Se sostienen más que todo por la familiaridad y el crédito que pudieran dar, ¿sí? Pero han disminuido en ese sentido. Entonces, ahí la amenaza es altísima. Rivalidad entre competidores. La rivalidad entre competidores es alta, puesto que existe oferta amplia, tanto local como internacional, y medios de acceso a estos productos como el comercio electrónico, ¿verdad? El poder de negociación de los proveedores. El poder de proveedores es bajo debido a la amplia oferta que existe de productos que pueden ser seleccionados por los comerciantes a su conveniencia. De hecho, las grandes almacenes de cadena tienen un poder alto sobre los proveedores, incluso para el pago de sus mercancías. Hablaba de entre un 60 y 90 días, aparte de que la mercancía que se daña al interior de los almacenes de cadena debe reponerle el proveedor. Incluso las promociones que uno ve de descuentos habituales son asumidos por el proveedor y no por el almacén de cadena. Entonces, en ese sentido, el poder de negociación lo tiene más las grandes empresas. Amenaza de sustitutos. La mayoría de los productos encontrados en el comercio son sustituibles porque existen diversas marcas, niveles de calidad, precios para un mismo producto. Dentro del poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los clientes es alto debido a que la oferta de productos disponibles en diferentes canales de distribución es bastante alta, y ahí el cliente tiene la posibilidad de escoger el que mejor le parezca y el que mejor le convenga. Por eso el poder de negociación es alta de los clientes con respecto a las pymes del sector comercio.
En el sector industria, la amenaza de nuevos entrantes pues, es moderada, considerando una inclinación por el ingreso de competencia en la intermediación más que en la producción directa. Es decir, la competencia que ingresa en la industria es para comercializar, más no para producir. De hecho, esto se debe a que hay una inestabilidad en cuanto a las reglas de juego en Colombia. La inversión que atrae Colombia no es inversión extranjera directa para crear empresas, no es más especulativas que otra cosa. Entonces, muy pocas industrias se crean, al contrario, se están yendo del país. De hecho, 5 grandes empresas han ido en los últimos años. Michelin, fabricante de llantas, la ensambladora Mazda, Chicles Adam, Bayer, no recuerdo ahorita la otra, sí, esas 4 empresas, perdón, 5 no, 4 empresas, y están operando desde México, porque les resulta mejor operar desde México a raíz del tratado de libre comercio que existe con México, y obviamente los costos operativos, los costos de producción son menores en México que en Colombia y atienden el mercado colombiano desde México a raíz del tratado de libre comercio. Y entonces, ello es difícil, entonces, la amenaza de nuevos entrantes en la industria. Más que todo se da en la intermediación. La rivalidad entre competidores es alta, destacando especialmente ingresos de grandes transformadores de materia prima como los chinos, ¿sí? Los chinos, la incursión que tienen en Latinoamérica y han tomado, en este caso, Venezuela y Colombia como puntos de partida, eso ha hecho que industrias como la textilera estén en riesgo. De hecho, ellos en el último paro nacional, ellos han apoyado porque están siendo afectados por el ingreso de mercancía china, ¿verdad? Y aparte de ello, no hay incentivos a ese tipo de industria por parte del gobierno nacional, como si hay incentivos, por ejemplo, a los banqueros, de que hablábamos. Entonces ellos ven que el gobierno legisla a favor, en una reforma tributaria a favor de ciertos sectores, dándole unos beneficios tributarios alrededor de 10 billones de pesos, pero a ellos ninguno. Amenaza de sustitutos. La amenaza es baja, en tanto que, por el contrario, otros sectores económicos son altamente dependientes de la industria transformadora. Y el poder de negociación de los clientes es bajo, considerando que existe una amplia oferta de transformadores de materias primas. De tal manera que baja el poder de negociación de las empresas de las pymes con respecto a los clientes en la industria. Y en el sector servicios, pues la amenaza de nuevos entrantes es baja, considerando que no existen barreras de ingresos significativas a la industria. La rivalidad entre competidores es baja, tanto que el 99% de las empresas son MIPYME, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas las que prestan servicios. El poder de negociación con los proveedores es bajo, considerando que los recursos requeridos para la producción de servicios no son de difícil acceso. Las amenazas de sustituto es baja también. Muchos sectores de servicios del renglón de la economía no son sustituibles. Y el poder de negociación de los clientes es alto porque hay una amplia oferta en el sector. Bien. Analizado el entorno y luego los sectores, lo que hicimos luego de ese todo análisis es el análisis de los modelos de gestión aplicados en las pymes en Colombia. Es importante destacar que para analizar los diferentes modelos de gestión que emplean las pymes en Colombia se empezó por efectuar una revisión bibliográfica, ¿verdad?, en busca de este dato. Sin embargo, se encontró que no existe ningún tipo de registro documental que consolide dicha información. En la búsqueda que hicimos no hay un trabajo o una investigación que consolide la información de los modelos de gestión aplicados por las pymes en Colombia. Bien, por ello tocó apelar a un método de conveniencia, ¿no? Hacer llamadas y enviar encuestas por la aplicación de Google para poder ir a entrevistas con personal. Entonces nos encontramos, bien, dentro de los modelos de gestión que indagamos, aplicados por las pymes en Colombia, pues, indagamos, exploramos si había modelos de gestión aplicados en talento humano, en gestión directiva, en gestión de mercadeo, gestión de publicidad y en servicio al cliente. Solo el 3% de las empresas encuestadas aplicaba un modelo de gestión. Y como les dije con las entrevistas, nos dimos cuenta, aunque no hacía parte de la encuesta como tal,
sí causó curiosidad, como era una muestra prácticamente finita, fácilmente asequible, cuando me entrevistaba con los directivos o dueños de las empresas, notamos que todos, el 100% de las personas que dirigen las empresas tienen un cierto grado de formación postgradual. Es decir, que podemos hallar una correlación entre la aplicación de modelos de gestión en las pymes con la formación de los directivos. Dentro de los modelos de gestión utilizados, dos empresas respondieron que utilizan modelos de gestión de talento humano. Este modelo enfatiza en la alineación de la gestión humana a los fundamentos de desafíos organizacionales, considerando que las actividades y los objetivos deben ser cimientos que sustenten las direcciones y direcciones de trabajo efectuado. Está el modelo del recurso humano MGRH, que es un triángulo basado en el flujo de los recursos humanos, los sistemas de competencias y un sistema de trabajo basado en los principios y la influencia que puedan ejercer desde las empresas y los empleados. Y el modelo de gestión del recurso humano de Wetter y Davis, que más que todo se enfoca en desafíos, está fundamentado en desafíos. Hay una planeación y selección, un desarrollo y evaluación, compensaciones, un sistema de compensaciones que me pareció interesante, servicios de personal adicionales, relaciones con los sindicatos y auditoría de perspectiva general sobre la administración del personal. Estos cumplen o responden a unos objetivos de tipo social para los empleados, de tipo organizativo y de tipo funcional y personal como tal. Hay unos ciertos planes de carrera. Estos fueron los dos, digamos, modelos de gestión que encontramos en las pymes con relación al talento humano. Con relación a modelos de gestión aplicados por un modelo de gestión directivo como tal, no se emplea un modelo como tal, ¿no? La que encontramos no se emplea un modelo, sino un manual que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo. No es un modelo como tal, sino un manual. En la construcción, diseño y evaluación del quehacer de la organización. Son más que todo rutas a seguir, ¿sí? Por parte de cada área de gestión. Diligenciamiento de fichas al inicio del año, una autoevaluación al final de año y un plan de mejoramiento, ¿sí? Pero que no responde a un modelo como tal, no, simplemente a un manual que hicieron, un manual propio que estableció la empresa. En cambio, a modelos que tengan que ver con el área de mercadeo, este modelo está fundamentado básicamente en el ciclo pre-HBA, el cual implica 4 pasos fundamentales, que son planear, hacer, verificar y actuar, todo ello retroalimentado. Llama la atención que la empresa que utiliza este tipo de modelo es una empresa de comercialización, es decir, no fabrica, sino que comercializa un producto, lo compra a un precio y lo vende a otro. Es un modelo enfocado directamente a las ventas. Y en ello, pues, la mejora continua del área de gestión de mercadeo se basa en la planificación, en la identificación de seguimiento de mercado, en la identificación de análisis de la competencia, en la estructuración de un segmento del mercado, en un plan de mercadeo de acuerdo al segmento que ellos pretenden atender, en la fijación de precios de acuerdo a 3 tipos, fijación, a 3 metodologías, de acuerdo a costos de producción, de acuerdo a utilidad esperada y de acuerdo a precio de la competencia. Y un sistema de distribución, comunicación y servicio por venta. ¿Sí? Tienen en el modelo. Todo esto buscando la satisfacción de los clientes. Ellos incluso tienen unos índices de medida al final del proceso de venta que permiten inferir las fallas que pudieron incurrir y poder replantear las estrategias que utilizaron. En cuanto a la publicidad dentro de la empresa participante del estudio, ninguna de ellas manifestó contar con un modelo de gestión de publicidad. Dicho, es muy poco la publicidad que hacen. Ellos acuden o apelan más que todo a la recomendación que puedan dar los propios clientes actuales. Es decir, el cliente actual es quien trae al otro cliente. Alguna que otra, de pronto, aparición o selección de algún medio de publicidad, pero más que todo son medios, no de comunicación, sino el repartir volantes, el pegar unos afiches,
Más que todo a eso me refiero. Luego encontramos dos tipos de modelos interesantes de servicio al cliente empleados por las pymes. Este modelo propuesto especialmente por esta empresa Solicet propone una cultura de servicio basada en el cliente, sustentada en estrategias de servicio, en la implementación de tecnologías y en la satisfacción de las personas a través de la formación de trabajadores líderes. Me pareció interesante porque ellos, primero, lo que hacen es formar a líderes, es decir, hay un empoderamiento por parte de la directiva a formar líderes para que ellos puedan motivar y fortalecer sus equipos de gestión. Y esto a la vez puedan sensibilizar acerca de la estrategia de servicios que se pretende implementar, alineando con objetivos organizacionales. Aquí nos encontramos también que hay una estrategia de servicio sustentada y retroalimentada por sistemas de información, por la tecnología, y esto es alimentada de acuerdo a las necesidades de la gente. Aquí me llama la atención que ellos utilizan lo que llaman los momentos de la verdad en el ciclo del servicio. Es decir, cada momento de contacto directo que tiene el cliente con la empresa es evaluado. Y ahí encuentran la falla, dónde está, en qué momento de la verdad puede estar fallando la empresa y corrigen con respecto a eso. Tienen un mecanismo de retroalimentación como compensación a los clientes por dar información acerca de la satisfacción del servicio. Es decir, que si el cliente responde periódicamente las encuestas de satisfacción, tiene derecho a acceder a descuentos en las próximas compras. Y otro modelo de servicio al cliente empleado, este modelo de gestión de la calidad, propone que se parta de los requisitos exigidos por el cliente. Es decir, no hay una propuesta inicial de la empresa, sino que primero indagan las necesidades y deseos de los clientes y luego ofrecen el servicio y los productos que vayan encaminados a satisfacerlo. Esto es fácilmente aplicable cuando la empresa es nueva, ¿sí? Porque voy a formar una empresa, voy a crear la empresa, primero antes de crearla, pues indago en las necesidades del cliente. Hay un direccionamiento estratégico en este modelo y se centra en el talento humano para la prestación del servicio. Ellos tienen una evaluación por competencia a las personas que prestan o están en contacto directo con el cliente. A eso, y hay una gestión de la infraestructura. Entienden que por la naturaleza de la empresa es necesario ofrecer una infraestructura de tal manera que soporte un buen servicio. Aparte de eso, pues ellos tienen un sistema de monitoreo y mejora continua a todo el ciclo del servicio también. Hay una plena satisfacción también con métodos de compensación al cliente interno, de tal manera que eleve la prestación del servicio al cliente externo, que redunde en beneficio del sistema de compensación que ellos aplican. Bueno, dentro de la investigación también está el análisis de desempeño de las distintas áreas de gestión de las pymes. Es importante considerar que la totalidad de la muestra de las pymes colombianas con las cuales se desarrolló el estudio, tan solo 10, de 384, solo 10 de ellas manifiestan emplear mecanismos de medición de desempeño para su área de elección, es decir, el 3%. ¿Verdad? El 3% evalúa el desempeño de sus áreas de gestión. Dentro de los resultados, encontramos que el 60% de las evaluaciones en las áreas de gestión obtuvieron resultados altos, ¿verdad? Y el 40% obtuvieron resultados medios. Dentro del diseño de este modelo de gestión, es importante tener en cuenta las bases teóricas sobre las cuales se sustenta la competitividad de las organizaciones. Por esta razón se presenta a continuación líneas de fortalecimiento que plantean los principales teóricos del área. La ventaja competitiva, y tener una ventaja competitiva implica una gestión de la dinámica tecnológica, ¿sí? Porque en la medida en que se apropien las pymes más de la tecnología, van a ser más competitivas frente al resto. Una gestión de la innovación, pues obviamente si solo el 15% de las pymes lanza nuevos productos al mercado, indica que es necesario que en el modelo exista una gestión de la innovación que obviamente haga que esos productos tengan mayor valor agregado. Una gestión del cambio, pues si vamos en el modelo a analizar el entorno de la industria y vamos a analizar el entorno en que se mueve económico, político, legal, social, ambiental y tecnológico, es necesario que exista una gestión del cambio para adaptarse a eso.
a esos cambios que se están generando en cada uno de esos entornos. La gestión del conocimiento es muy importante. Fíjense que las empresas que aplican modelos lo hacen a raíz de que sus directivos están formados un proceso de formación postgradual. Entonces es necesario la gestión del conocimiento, pero no solamente a nivel directivo, es necesario también a nivel de los empleados como tal. Las empresas que aplican los distintos modelos emplean ciertos tipos de formación específica para los cargos. Para atención al cliente, para producción, para mercadeo, para venta. Gestión normativa es ese monitoreo constante y permanente de las leyes que existen. Es la única manera en que se pueden aprovechar oportunidades presentadas en la legislación por parte del gobierno, ¿sí? O también anticiparse a hechos, ¿verdad? Aprovechar, por ejemplo, el tema de la zona franca, aprovechar el apalancamiento que da el gobierno a través de líneas de crédito blandas, a través de banca de segundo piso y otras incluso. Y está la gestión de la calidad, porque es necesario que para ser competitivos, aparte de generar productos y servicios de valor agregado, estos estén enfocados en la calidad también y en la calidad permanente, porque lo que hoy puede resultar un producto o un servicio de calidad, mañana el entorno lo saca del mercado, y esto debe ser constante, esta gestión de la calidad. Yo le puedo dar ejemplos a nivel empresarial de empresas que en un momento dado generaban productos de calidad, pero se quedaron rezagadas. Un ejemplo, Atari fue la pionera en videojuegos, pero esta tarea se quedó rezagada frente a Nintendo y a PlayStation, ¿no? Puedo hablarle de aviones comerciales. Carling, una empresa sueca, fue la pionera de aviones comerciales, pero fue fácilmente sacada al mercado por la Boeing norteamericana. Y puedo hablarle incluso de otro tipo de ejemplos, como los teléfonos móviles celulares. En el principio de la década de los años 2000, las dos empresas que lideraban el mercado eran Sony Ericsson y Nokia, y ninguna de las dos aparece en los 5 primeros lugares en venta de aparatos celulares. Luego, la gestión de la calidad, la gestión del conocimiento, la gestión de la innovación, la gestión del cambio y la gestión tecnológica son aspectos primordiales para mejorar la competitividad de cualquier empresa. Estos son aspectos del entorno a considerar para el diseño del modelo. Debemos tener en cuenta estos aspectos del entorno si queremos gestionar la competitividad al interior de las pymes. Primero, el aprovechamiento de los beneficios tributarios dirigidos a las pymes. Si uno analiza los problemas financieros y de apalancamiento por lo que atraviesan las pymes, lo primordial es que hay beneficios tributarios a los cuales yo puedo acceder como empresa. Entonces, lo primero es que una pyme, para poder generar competitividad al interior de ella y poder enfrentar la competencia, es que aproveche los beneficios tributarios que da el gobierno, por un lado. Y no solo en temas de acceso a crédito, sino lo que había dado zona franca, y hay beneficios tributarios entre regiones, porque los entes territoriales también pueden otorgar beneficios, porque como en Colombia la estructura tributaria está de que hay impuestos nacionales, impuestos departamentales e impuestos municipales. Por ejemplo, en el caso de Montería, durante un tiempo, toda empresa nueva que se creaba en ciertos años tenía 10 años de exención del impuesto de industria y comercio. Entonces, no solamente la legislación por parte del gobierno nacional, sino estar al tanto de los beneficios tributarios a nivel regional. El aprovechamiento de políticas y beneficios pymes para el emprendimiento, la capacitación y el apalancamiento financiero. No solamente, por ejemplo, en capacitación, esa alianza entre universidad, Estado y empresa, hay que aprovecharla a la manera de la pyme, la está aprovechando más la grande empresa, ¿sí? Hay ciertos, digamos, alianzas en ciertas regiones que se puede aprovechar, incluso apelar a lo que llaman proyección social de las universidades para capacitar el personal que no está siendo capacitado por parte, porque algunos consideran de que es muy costoso o que no es relevante. Sin embargo, sí se puede acudir. Nuevas formas de comercializar, aprovechar las plataformas virtuales para comercializar, incluso sale menos costoso y obtiene unos mayores rendimientos a través de comercializar de plataformas virtuales. No es necesario, incluso una pyme puede empezar por las redes sociales, como las que mayor utilizan este tipo de tecnología son las de comercio.
venta de ropa, venta de calzado, que venden a través de plataformas como Facebook, como WhatsApp o como Instagram, ¿sí? Y obtienen beneficios porque tienen clientes en todo el territorio nacional y no se limitan a una tienda física. Entonces es importante el aprovechar el uso de plataformas tecnológicas. Aprovechamiento de los tratados de libre comercio con diferentes naciones para entrar en mercados internacionales, exportaciones. Bien, aquí se requiere un esfuerzo adicional por parte de las pymes, porque si bien es cierto de que no existe una estructura del Estado que garantice una asesoría en las regiones a las pymes, está la oportunidad y no debe limitarse única y exclusivamente a que el Estado te brinde la asesoría, sino que con la capacitación, y aquí por esto es un modelo circular que se retroalimenta. Aquí aprovechando el tema de la proyección social de las universidades, yo puedo asesorarme también. Las pymes se pueden asesorar y poder acceder a los mercados internacionales. De hecho, una de las formas también, y me devuelvo de aquí, me devuelvo acá también, es las plataformas tecnológicas. Es decir, puedo utilizar plataformas tecnológicas para acceder a mercados internacionales a través de, incluso aprovechando la normatividad vigente, porque la ley permite que se puedan enviar bajo modalidad de envío postal hasta $10.000 en mercancía, por ejemplo. También es necesario aprovechar, aparte de esos tratados de libre comercio, aprovechar, digámoslo así, las embajadas, ¿sí? En las cuales hace presencia Colombia. Una de las funciones de las embajadas es abrir mercado, ¿verdad? Organizar ferias para conectar a la demanda existente en ese país con la oferta disponible acá. Y eso no lo están aprovechando las pequeñas y medianas empresas. De hecho, yo les comento una infidencia. Yo tuve la oportunidad de hacer una inversión académica en Finlandia y me daba cuenta de que en los almacenes de cadena, toda la fruta que había era proveniente de Costa Rica y de Perú. Y me preguntaba yo por qué, si existe una embajada, bueno, estaba recién creada en Finlandia, ¿por qué no acercar y la fruta que está ahí es colombiana? Y uno mira el precio de un mango, por ejemplo, que estaba alrededor de los 6 euros, casi 20.000 pesos frente a 1.000 pesos que puede costar acá, apenas. Entonces, otra forma es aprovechar esos tratados de libre comercio, porque en algunos casos hay cero aranceles y por el otro unos incentivos para poder exportar. Hay que aprovechar los recursos tecnológicos gratuitos y de bajo costo también, porque hay, por ejemplo, páginas web, la creación de una página web de tipo gratuito, y muchas empresas no están en la era digital. Entonces, esto va conectado. Y la incorporación también del concepto de responsabilidad ambiental y de salud. No solo por un tema de mercadeo, de aprovechar nichos de mercado que cada vez más exigen productos que vayan enfocados al cuidado del medio ambiente, sino por responsabilidad social, por ética empresarial. Y esos son entonces los aspectos del entorno al considerar para el diseño del modelo, ¿no? Y dentro del diseño de un modelo de gestión, también aprovechamos la investigación que hicimos de la aplicación de modelos de gestión al interior de algunas pymes. Y eso, de los principales aspectos obtenidos a raíz de esta investigación, podemos considerar de que es necesario que incluimos en el modelo el incentivo que fomente la productividad del recurso humano. Es necesario que al interior de las pymes se ofrezcan incentivos al talento humano. Las que ofrecen incentivos lo hacen solo al área de ventas, es decir, entre más vendas, ganas más. Y muchos tienen el temor, cuando me he entrevistado con algunos, de ofrecer incentivos porque existe la errónea percepción de que ofrecer incentivos implica disminuir su utilidad y su retorno a la inversión. Y pues yo le explicaba a varios que no es lo mismo. ¿Cuánto se ganaba? Le preguntaba, me decía, no, mi utilidad está en 7 millones de pesos, pero si tú puedes ofrecer beneficios de tal manera que tu utilidad suba a 10, ya descontando los beneficios, los incentivos que va a dar, ¿qué harías tú? Pues, ¿cómo lo? Claro que me conviene, pues tienes que ofrecer incentivos de tal manera que no afecte tu rentabilidad y sí le agreguen valor a las empresas, porque hay una desmotivación en el empleado que está en el área de producción, en otra área distinta a las ventas, porque a ellos sí le ofrecen
incentivos, pero para que ese producto pueda ser aceptado por el consumidor, necesita de toda la cadena de producción, no solo el de las ventas. Y entonces se requiere crear incentivos no solo para el que la vende, sino para que el que crea también y pueda innovar. Y los incentivos son transversales no solo al área de ventas, porque también está el área de innovación, el área de cambio, de gestión del cambio, mejorar un proceso y demás. Otro aspecto es la sensibilización del servicio para el mejoramiento de la experiencia del cliente y la diferenciación. Cuando hay productos homogéneos en el mercado, la diferenciación la hace el buen servicio que se presta. Entonces, el modelo que planteamos es necesaria una cultura del servicio en las pymes. Esto está en la teoría como tal, pero cuando uno va a la realidad no hay una cultura del servicio. Por ejemplo, en las dos empresas que aplican dos modelos distintos de gestión del servicio, eso de los momentos de la verdad y los ciclos de servicio es muy conveniente aplicarlo, por eso lo adoptamos. La vigilancia permanente de los mercados. Esto es importante porque en la mañana de hoy le hablaba de la dinámica que tuvo el mercado o la industria de licores y cómo habían disminuido las ventas y era a raíz de un aspecto social que está allá en el entorno. Todo está conectado. Pero eso solo es posible identificar, no ser reactivo, sino proactivo cuando ejerce una vigilancia sobre los mercados. Eso es teoría de la complejidad. Teoría de la complejidad. Perfecto. Gracias por aclararme. Entonces, esto es importante en la vigilancia. Al caso de los licores que estamos refiriendo. Y esto, por supuesto, lo que está haciendo tiene que ver con eso. Correcto, sí. Capacitación del personal como parte de la adaptación al entorno. Es decir, si hay un entorno cambiante y la empresa quiere adaptarse al entorno, es necesario la gestión del conocimiento de su personal para poder adaptarse a ese entorno cambiante. Entonces, el modelo plantea también la capacitación del personal en áreas específicas, pero también para enfrentar los cambios que se están generando en el entorno. Selección de personal por competencias. Ocurre algo en cuanto a la selección de personal en las pymes, y más que todo en las pequeñas empresas, y es que los empleados llegan a la empresa por recomendación de otro empleado. Y como gran parte son empresas familiares también, el primo, el amigo del primo y demás. Es decir, la selección del personal no se da por competencia. Y obviamente le tributa digámoslo así, a un desempeño bajo en cuanto a nivel empresarial se refiere. Es necesario que se implemente una selección de personas por competencias. Las personas idóneas para el cargo. Pero no solo la selección de personas por competencias, y es que muchas ni siquiera tienen identificado el perfil del cargo. Es decir, usted es digámoslo así, usted es el asistente comercial, pero no existe un manual de funciones, por ejemplo, que determine cuáles son las funciones de ese asistente comercial y cuáles son las competencias que debe tener. Claro está que esto no hace parte del modelo, no, es algo que va en materia de investigación posterior al modelo. Pero por eso le digo, que todo lo que está planteando se debe, ¿verdad? Desde teoría de la complejidad, porque no son hechos aislados uno de otro. Sí, todos van concatenados. Se conjugan, se concatenan para producir un efecto. Por eso, cuando hablamos de la parte epistemológica, es muy baso en la teoría general de los sistemas, que no se puede analizar la importancia de un sistema con los elementos del sistema aislado, sino de una manera global, de tal manera que determine la interacción de cada uno de los elementos de ese sistema. Bueno, bien. Ahí le podría decir lo siguiente, ¿no? Está bien desde el punto de vista epistémico que haya adoptado teoría de los sistemas, pero podría, la teoría de los sistemas supone que una totalidad se puede estructurar sistemáticamente. Y aquí se va a percatar después que hay unas realidades que inciden y están desestructuradas. Sabe que inciden, pero están ahí que no puede estructurar. Continuemos para cerrar ya. Monitoreo de los resultados para la mejora continua. Y algo que está arraigado culturalmente en Colombia. Planeamos, ejecutamos, pero no controlamos, ¿sí? No evaluamos los resultados. Y entonces
Acá lo que se plantea en el modelo es que el monitoreo de los resultados para poder, digamos, implementar cambios y mejora continua en los procesos. Y por último, las metas del área de gestión deben tener coherencia con las estrategias de la organización. No hablamos de la filosofía institucional esta de la visión, misión, principios y valores, no solo de eso, sino es que la empresa debe plantearse de acuerdo al entorno y resignificar su horizonte institucional, no a un horizonte de 3, 5 años, sino permanentemente. Y todos estos aspectos deben estar alineados con esas áreas de gestión y con las metas organizacionales. No que quede en el discurso en una colgado allá, misión, sino que vaya mucho más allá, porque yo diría que esa parte de la planeación estratégica le hizo mucho daño a las empresas en que quedó en el verso únicamente, ¿verdad? Pero el modelo plantea de que no quede así, que esté alineado una cosa por otra y que lo que se haga en esta parte va a influir en las demás. Bien. Aquí me voy y ya lo describí individualmente y acá lo podemos observar el modelo como tal a nivel general. Y es que lo primero es la vigilancia, es decir, ¿cómo empieza a operar el modelo? ¿Verdad? Lo primero es la vigilancia, es decir, la vigilancia de los aspectos políticos, la vigilancia de los aspectos legales, la vigilancia del desarrollo tecnológico, la vigilancia de las condiciones ambientales, la vigilancia del aspecto social. Y en cada uno, no me voy a detener porque ya lo he tocado anteriormente, ¿cierto? Hay ciertos aspectos que no necesariamente pueden darse en cada uno de los sectores. Aquí me queda una tarea. Y la tarea es elaborar unos manuales para cada sector, porque cada sector es distinto. Y entonces, si yo le presento el modelo así a un microempresario, a un pequeño o un mediano, pero entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, como usted pertenece al área de la construcción, vamos a vigilar las leyes que hay con respecto a la construcción. ¿Qué lo afecta y qué no? Hay que ejercer vigilancia sobre el Congreso. Mire que, por ejemplo, aquí en la parte de entes territoriales se presentan estas oportunidades para usted y estas amenazas. Es decir, cada sector debe tener un manual para implementar el modelo de gestión, porque si lo dejamos así, va a encontrar, como hay poca formación en los directivos de las pymes, pues obviamente va a quedar en literatura y en teoría. Así no lo va a vender. No, así no, correcto. No, correcto. Así no lo es correcto, sí. Es cierto, esto para explicarlo acá. Esto es académico, correcto. Como les dije, se vende con manuales para cada sector, incluso para cada tipo de empresa, porque una cosa es una mediana empresa en el área agropecuaria y otra una pequeña empresa. Hay diferencias, entonces, manual para mediana empresa en el área de agropecuaria, manual para pequeña empresa en el área agropecuaria. Es decir, la fase, estoy hablando fuera de lo académico, ¿no? Es decir, ¿cómo implanto este modelo en una empresa en concreto? ¿Cómo lo implanto? Si lo presenta en abstracto. No lo compro. Para mí es claro, incluso que yo tengo aproximadamente 4 meses, me he propuesto aterrizarlo de esa manera porque no puedo sacar un libro con esto así. Yo tengo el libro con los manuales, ¿verdad? O sea, dentro... Depende de su estrategia en la academia. Puede sacar el libro así, le pone todo proceso de implementación y llamar a este teléfono. Bueno, no, pero más académico, para publicar para que sea más atractivo, más funcional. No, digamos, académico desde mi perspectiva. No soy especialista en el mercadeo de estos productos, pero académicamente se puede presentar así. Pero si van a tratar de, vamos a decir que la alcaldía, la gobernación departamental le diga, vamos a trabajar en esto, usted tiene que tener una estrategia de implementación, porque los tipos quieren una cosa. Claro, bueno, me da una idea de que este es el manual, digamos así, el modelo de gestión
de las pymes en general, pero de aquí se pueden desprender modelos de gestión para pymes del sector agropecuario, modelos de gestión para pymes del sector comercio, modelos de gestión para pymes del servicio, por ejemplo. Se pueden desprender otros trabajos. Es una línea de investigación. Sí. Bien. De tal manera que la vigilancia en estas variables es importante antes de hacer la planeación. Si yo no puedo planear la gestión tecnológica sin antes haber ejercido la vigilancia del aspecto tecnológico y de los otros aspectos, porque es que no solamente la gestión tecnológica se basa en el monitoreo y la vigilancia del desarrollo tecnológico, porque puede que aquí en aspectos políticos y legales, por ejemplo, una ley de derechos de autor esté afectando la gestión tecnológica. Entonces, tengo que monitorear a todos para poder implementar una gestión tecnológica. Lo mismo del recurso humano, aquí está agregar valor a través de la calidad, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? A nivel general, la gestión del cambio será aquí, mientras estrategias adaptadas al entorno, cómo me adapto, ¿verdad? Primero es ejerzo vigilancia y cómo me adapto a ese entorno cambiante. Y luego, a partir de eso, crear mecanismos de mejora continua a través del monitoreo de los resultados de la implementación del modelo, una propuesta de mejora y nuevamente la evaluación, ¿verdad? El modelo estaba diseñado de esa forma. Y lo podemos ver acá ya discriminado, ¿sí? Es necesario hacer un ejercicio de vigilancia sobre las variables que pertenecen al entorno externo de la organización. Aquí están los beneficios tributarios, nuevamente lo que ya hemos tocado, cada uno, ¿sí? Y entonces de acá, de cada uno de estos se desprenden los manuales. Aquí políticas y legales, manuales, pero manuales por sectores y por tipología de empresa. Manual del sector agropecuario, pero para medianas empresas, manual del sector agropecuario para pequeñas empresas. ¿Sí? Esa es la intención del modelo. Bien. Bien, dentro de las conclusiones, pues, desde la perspectiva política, el modelo debe contemplar la importancia del aprovechamiento de las políticas existentes para el apalancamiento de pequeñas y medianas empresas. Dichas políticas están enfocadas hacia el crecimiento y la innovación, las cuales son factores fundamentales para el favorecimiento de la competitividad de este tipo de empresas. Desde el ámbito económico es fundamental también observar que las pymes son consideradas como locomotoras de la economía nacional, dada la importancia y representación que tiene en términos de PIB y de empleo. ¿Sí? Todo gobierno tiene tres objetivos primordiales en materia económica, que son controlar la inflación, disminuir el desempleo y contribuir al crecimiento económico. Y las pymes tienen relevancia en los tres objetivos de política económica. A nivel social es importante tener en cuenta que se debe construir unos fuertes cimientos que permitan afrontar el incremento de la criminalidad, pero eso hace más de política pública, por eso hace importante el que exista un gremio, ¿sí? Un gremio que represente realmente a las pymes y no solamente el gremio que haga análisis económico y demás, como lo es ACOPI. Necesitamos un gremio que haga lobby en las distintas ramas del poder público. Incorporar el concepto de responsabilidad ambiental dentro del modelo también se considera importante, en tanto existe una tendencia creciente en los mercados y en los consumidores de comprar productos que sean amigables con el medio ambiente. A partir del análisis de la fuerza de deporte se puede determinar que son diferentes las características del entorno competitivo en cada uno de los sectores. Y también se encontró que son diferentes tipos de indicadores que se emplean para analizar el desempeño en las distintas áreas de gestión. ¿Listo? Ese es todo. Bueno. Muy bueno su trabajo, lo felicito. Y no vamos a hacer más preámbulos. Una diarrea que le hizo, digamos así, el ajuste que usted va a incorporar a la tesis, pues ya se le incorporó, da la garantía de que el documento académicamente es aceptable. ¿De acuerdo? Sí. Desde mi punto de vista, es absolutamente aceptable y lo llena los extremos que existen. ¿De acuerdo? De manera que su tesis está aprobada. Muchas gracias. Usted es doctor en ciencias económicas. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, y me felicito yo, ¿no? Porque uno, cuando se le presentan determinadas circunstancias, no tiene ninguna radiografía para leerlo las personas. No le puede hacer introspección, ¿sí? Sino que se lleva por la impresión que le da. Cuando hablamos en Montería,
exposición, esto, lo otro. Vamos a buscar la decisión de que vaya y haga todas las cosas. Y en verdad que trabajó. ¿Sí? Okay. Cerramos eso, vamos a la formalidad. Mire,